Cuando pensamos en Helldivers, todos imaginamos soldados cayendo desde el cielo, explosiones orbitales y guerras contra alienígenas. Pero, ¿alguna vez te has preguntado quién creó realmente la Supertierra? ¿Quién decidió que toda la humanidad debía vivir bajo un único gobierno? ¿Y por qué millones de personas creen que viven en la democracia perfecta cuando quizá nunca han elegido absolutamente nada? Hoy vamos a descubrir el origen de la mayor potencia de toda la galaxia, una historia llena de guerras, propaganda, manipulación y una idea que cambió para siempre el destino de la humanidad: la democracia administrada. Muchísimo antes de que existieran los Helldivers, muchísimo antes de las guerras galácticas, la humanidad seguía viviendo dividida. Países, gobiernos, conflictos, intereses enfrentados. El universo de Helldivers explica que la Tierra terminó sufriendo una guerra devastadora conocida como la Última Gran Guerra, un conflicto que dejó el planeta completamente desestabilizado. No fue únicamente una guerra militar, también fue una guerra de información. Las instituciones dejaron de funcionar, la confianza desapareció, la población ya no sabía qué creer y cada grupo defendía una versión distinta de la realidad. Según el propio Lore, aquel periodo acabó siendo recordado como una época de anarquía democrática, donde la sobrecarga de información, la desinformación y la incapacidad para llegar a consensos hicieron que el antiguo sistema colapsara. Y fue precisamente en ese momento cuando apareció una idea completamente nueva, una idea que prometía acabar para siempre con el caos: la democracia administrada. Mientras el planeta se encontraba al borde del colapso, un grupo de dirigentes creó el llamado Consejo Democrático. Su propuesta parecía sencilla. Según ellos, el problema no era la democracia, el problema era que los ciudadanos elegían mal. Así nació una nueva filosofía política. No eliminaría las elecciones, no prohibiría votar, simplemente haría que un sistema informático decidiera cuál era la mejor opción para cada ciudadano. Y así nació oficialmente la Federación de la Supertierra. Por primera vez, toda la humanidad quedó unificada bajo un único gobierno planetario. ¿Pero qué es realmente la democracia administrada? Aquí es donde el lore de Helldivers se vuelve realmente brillante, porque la democracia administrada no funciona como una democracia tradicional. Los ciudadanos no escogen directamente a un candidato, en su lugar responden a una serie de preguntas. Después, un algoritmo analiza esas respuestas y es el propio sistema quien determina cuál será el candidato que mejor representa al ciudadano y emite el voto por él. El gobierno lo presenta como una forma de evitar decisiones mal informadas y de liberar al ciudadano de la carga de elegir. Desde el punto de vista oficial, es la forma perfecta de democracia. Desde fuera, muchos jugadores interpretan esta idea como una sátira de los regímenes autoritarios envueltos en propaganda, aunque esa lectura pertenece a la interpretación del universo y no a una afirmación literal del juego. Y ahí está precisamente uno de los mayores aciertos narrativos de Helldivers. Nunca te dicen directamente que la Supertierra sea un régimen malvado, prefieren que seas tú quien saque sus propias conclusiones. Después de unificar la humanidad, comenzó algo todavía más importante: construir una identidad común. La propaganda está presente absolutamente en todas partes. Los anuncios, los informativos, los carteles, los discursos, todo transmite exactamente el mismo mensaje: libertad, justicia y democracia. Pero siempre bajo la visión oficial de la Federación. Los niños crecen aprendiendo que la Supertierra es perfecta, los soldados creen luchar por la libertad, y cualquier persona que cuestione el sistema pasa a ser considerada un disidente dentro del universo del juego. Una vez conseguida la estabilidad, llegó el siguiente objetivo: las estrellas. La humanidad comenzó a colonizar nuevos mundos gracias al desarrollo tecnológico y al uso del elemento 710 como recurso estratégico para la expansión interestelar. Cada nuevo planeta pasaba a formar parte de la Federación. Cada colonia debía seguir exactamente las mismas normas, y poco a poco la Supertierra dejó de ser únicamente un planeta y se convirtió en un imperio galáctico. Con un territorio cada vez mayor, también aparecieron nuevas amenazas, y para proteger la expansión de la humanidad, se creó el cuerpo de élite más famoso de toda la galaxia, los llamados Helldivers. ¿Y qué son exactamente los Helldivers? Para todos los que no sabéis qué son los Helldivers son soldados entrenados para realizar las misiones más peligrosas imaginables. Su misión nunca fue únicamente ganar guerras, también simbolizan el ideal que la Supertierra quiere proyectar, que cualquier ciudadano puede convertirse en un héroe dispuesto a sacrificarse por la Federación. Y quizá esa sea la mayor genialidad del universo de Helldivers.
porque cuanto más investigas la historia de la Supertierra, más difícil resulta distinguir dónde termina la libertad y dónde empieza la propaganda. ¿La democracia administrada salvó realmente a la humanidad del caos o simplemente construyó un sistema perfecto para controlar a toda una civilización? Esa es una pregunta que el propio juego nunca responde de forma directa, y quizá ahí esté el verdadero secreto de todo su lore. Y ahora quiero leerte a ti. ¿Crees que la Supertierra es realmente el último bastión de la libertad? ¿O piensas que todo forma parte de la mayor maquinaria de propaganda jamás creada en la galaxia? Te leo en comentarios, anímate. Y ahora te dejo un vídeo que seguramente te va a encantar y la lista de reproducción de toda la serie de Helldivers. Helldiver, la libertad nunca descansa. Has sobrevivido a esta operación, pero la siguiente ya te está esperando. Continúa tu servicio por la Supertierra. La democracia administrada cuenta contigo. Tic tac, la cuenta va en aumento. Streamers tengo flow en cada movimiento. Ríe, entretiene, el crack del momento. 6000 es solo el principio del ascenso lento.